Si estás aquí es porque tienes un error en Warzone y no sabes cómo solucionarlo. Así que te voy a explicar en este vídeo cómo solucionar prácticamente cualquier error que os dé Warzone, tanto en PC como en consola. Así que quédate porque te voy a enseñar todo tipo de errores. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a mi canal, yo soy Reylab y hoy os voy a traer un vídeo bastante interesante para solucionar cualquier tipo de error, ya que he visto que hay mucha gente que tiene un montón de errores. El error 7222, que es el que últimamente está nombrándose mucho. Así que voy a enseñar cómo corregir vosotros mismos cualquier tipo de error que os pueda salir de aquí adelante, ¿vale? Cualquier error futuro que a lo mejor no haya ninguna solución de momento, pues con estos pasos que vais a ir siguiendo, vais a poder solucionar prácticamente cualquiera de los errores. Ya, a no ser que sea ya un error del juego, que sea un bug que no se pueda solucionar, que lo único que puede hacerlo es Activision, con los demás errores lo podremos solucionar con estos pasos, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer es irnos aquí al Battle.net, si tenéis Battle.net, ¿vale? En Steam no lo tengo, pero bueno, es básicamente lo mismo. Tendréis que buscar ya cómo hacerlo en concreto para esa plataforma, ¿vale? Pero nada, nos tendríamos que ir a donde está el juego de Call of Duty. Iríamos aquí a opciones y le daríamos primero a analizar y reparar, ¿vale? Aquí nos pondrá que si queremos analizarlo, le damos a iniciar análisis y lo que va a hacer esto es que nos va, digamos, a reinstalar archivos corruptos que tengamos en el juego, los va a reinstalar correctamente, ¿vale? Con esto podremos solucionar bastantes errores. Cada paso que hagamos tendremos que comprobar si funciona después de cada paso, ¿vale? Porque a lo mejor hemos hecho 4 o 5 pasos seguidos y con el primero a lo mejor se habría solucionado, ¿vale? Entonces, hacéis este paso, si no funciona, seguís al siguiente, ¿vale? Después de hacer esto, tendríamos que instalar lo que es, bueno, comprobar que tengamos los drivers actualizados de la tarjeta gráfica. Os voy a enseñar, en mi caso es de Nvidia, ¿vale? Abriremos la aplicación de Nvidia y nos iríamos aquí a controladores, ¿vale? Yo, como veis, hay una descarga que puedo hacer de un controlador que está actualizado y no lo tengo instalado, ¿vale? Aquí salió el día 12, aún no lo he instalado, tendré que instalarlo, pero de momento a mí no me está dando ningún error. Pero aquí, si os sale una actualización, le dais a descargar, lo instaláis paso a paso como cualquier otro programa, y una vez que lo hayáis instalado tendréis que reiniciar el juego, ¿vale? Entonces, con eso ya tenemos otra posible solución. Luego, después de esto, tenemos que comprobar también si tenemos el Windows actualizado, ¿vale? Eso, si nos vamos a la barra de tareas, a lo que es el buscador, le pondremos Windows Update, ¿vale? Nos saldrá, o sea, le podemos dar y nos saldrá esto de aquí. Y aquí donde pone que en mi caso ya está todo actualizado, si lo tenéis en buscar actualización automática, os saldrá directamente las actualizaciones, ¿vale? Si lo tenéis desactivado, tendréis que darle a buscar actualizaciones y os buscará la última actualización. Si no lo tenéis instalado, os la buscará y le tendréis que dar a instalar y, como todo, darle a siguiente hasta que se instale y reiniciar el equipo, ¿vale? Una vez hecho eso, lo volvéis a probar. ¿Que no funciona? Pasamos al siguiente error, ¿vale? Podemos irnos aquí a lo que es el Battle.net, darle a opciones. Este error, sobre todo, ha estado solucionando muchos problemas del Dev 7222 a la gente, ¿vale? Con esta modificación que hacemos en este ajuste, se ha solucionado bastante el error. Entonces, le damos aquí a modificar instalación y nos vamos a donde pone modificar instalación, ¿vale? Aquí nos sale todo lo que hemos instalado de Call of Duty. En este caso, como veis, aquí nos pone Warzone 2022, que está dentro del Modern Warfare 2, y luego aquí aparte sale Warzone solo, ¿vale? El Warzone 2022 es el que jugábamos antes, ¿vale? El que salió en 2022, y este último Warzone es este de aquí. Entonces hay que quitar este check de aquí, ¿vale? Y como veis, nos ahorramos 35 gigas y le damos a continuar, ¿vale? Con esto lo que hacemos es desinstalar esa parte del Warzone 2022, que hay mucha gente que le estaba dando error, ¿vale? Y estaba como dando incompatibilidad y le estaba saltando muchas veces el error por eso. Entonces, si quitamos eso de ahí y le damos a continuar y vamos siguiendo, se nos desinstalaría el Warzone 2022 y se nos quedaría directamente el Warzone actual, ¿vale? Con eso podemos corregir también alguno de los errores. Luego, otro de las opciones que podemos hacer, ¿vale? Que esto yo la dejaría ya más que nada para de lo último, que sería reinstalar otra vez el juego, ¿vale? Sería desinstalarlo y instalarlo, pero en otra ubicación. ¿Qué quiere decir en otra ubicación?
si tenemos dos discos duros, ¿vale? El disco duro C, que suele ser el de Windows, y otro disco duro, dependiendo de donde lo tengamos instalado, tendremos que instalarlo en el otro disco duro, ¿vale? Lo más aconsejable es que tengamos el juego instalado en el disco duro donde tengamos Windows, ¿vale? De normal es en C. Pero bueno, yo en mi caso, por ejemplo, lo tengo en otro disco duro. Lo que podéis hacer es, si lo tenéis instalado en el disco duro de Windows, lo instaláis en el otro. Y viceversa, si lo tenéis en otro disco duro, lo instaláis en el de Windows. Con eso lo que hacemos es hacer una instalación completamente limpia, por si hay algún error que está modificado y no lo recupera al reinstalarlo. Con esto hacemos directamente una instalación completa, ¿vale? Y con eso también podemos solucionar muchos errores. Vale, hay mucha gente que le está dando el error 7222, ¿vale? Es un problema que está siendo bastante común y hay mucha gente que lo ha solucionado de esta forma, ¿vale? Si nos vamos a armas, en armamentos, aquí tenemos todas las clases que tenemos que ir borrándolas una a una, ¿vale? Esto es botón derecho y borrar. O en PlayStation o en Xbox, ¿vale? Podéis hacerlo en cualquiera, suele funcionar tanto en Xbox como en Play como en PC. Eso, tenéis que borrar todas las clases que tenéis creadas, ¿vale? Y empezar de nuevo, digamos, ¿vale? Una vez que os quede solamente una, le dais a crear nuevo y la que ya estaba la borráis. Y eso, reiniciáis el juego y en principio hay gente que se le soluciona. Con eso ya solucionamos los errores de PC, ¿vale? La mayoría de los errores, puede que haya algún error que no se solucione así, pero con estos métodos se suele solucionar el 80 o el 70% de los casos. Luego quedaría para la consola, que hay algún caso que podemos hacer, ¿vale? Lo primero es obviamente reinstalar el juego de nuevo, ¿vale? Otra forma es desconectar la consola, o sea, apagarla, desconectarla del cable, ¿vale? Unos minutos y volver a conectarla, ¿vale? Para que la fuente de alimentación, digamos, se apague completamente y eso lo que hace es que los archivos que son temporales los borra, ¿vale? Entonces con eso volvemos a instalar, o sea, volvemos a instalar, iniciamos la consola y con eso se solucionaría algún error, ¿vale? Luego, en tema de la Play, ¿vale? De la PlayStation, hay un método que se puede hacer, que yo ya hice un vídeo que os lo dejaré por aquí arriba para que lo veáis, ¿vale? Que es recuperar lo que es la consola, que es la reconstrucción de la base de datos de la consola, ¿vale? Con eso lo que hacemos es, digamos, reiniciar las cosas, no se nos borran los datos ni nada, ¿vale? Pero sí que hace como una limpieza, ¿vale? Entonces con eso se solucionan muchos errores, ¿vale? O sea que os dejaré, como digo, aquí arriba el vídeo para que le echéis un vistacito y con eso podéis solucionar los errores. Luego lo que también podéis hacer tanto en consola como en PC, ¿vale? Es cambiarle la región, ¿vale? Aquí en regiones está en Europa, pues podéis poner América o Asia y darle a iniciar, ¿vale? Eso lo que va a hacer seguramente es como reiniciar el servidor y conectarnos al servidor correcto, ¿vale? Entonces con eso también se puede solucionar algún tipo de error y es una opción que deberíais de probar. Luego también tenéis que intentar, si estáis en consola, intentar conectar por cable, ¿vale? Si lo tenéis muy lejos, podéis intentar conectar con un cable largo o conectar la consola cerca donde está el router, lo hacéis, lo probáis para ver si funciona. Si funciona ya sabéis que puede ser eso. Así que con esto concluimos el vídeo, ¿vale? Tenéis que probar todos los errores. Con esto, como os digo, vais a solucionar muchísimos errores del juego. Así que espero que alguno de ellos os funcione y podáis seguir jugando a Warzone. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que podéis suscribiros al canal, activar la campanita y darle me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo.